¿Qué pasó, Chivo hermanos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, Villavilla por acá. Hay mucha información alrededor del Guadalajara y por supuesto de sus futbolistas, empezando por los que se encuentran con selección mexicana, y es que Javier El Vasco Aguirre dio a conocer la lista de 26 jugadores que van a representar a México en la Copa Oro, y de los 4 convocados hay 3 que sí se quedaron, jugadores de Chivas, y hay uno, el Tiva Sepúlveda, que no alcanzó a pasar ese corte y no está en la lista de 26, y vamos a platicar cómo está el panorama del Tiva Sepúlveda. También vamos a hablar sobre cómo es que este cambio que se está haciendo en la cancha del Estadio Akron terminó por afectar el calendario del Guadalajara para el Apertura 2025, y es que ya se dio a conocer oficialmente por parte de la Liga MX el calendario de partidos de Chivas y de todos los equipos, y hay una modificación a causa de la cancha del Estadio Akron, y vamos a tocar este asunto que ha sonado en las últimas horas respecto de que el Necaxa estaría buscando a Fernando Gago, sí, a Fernando Gago para regresarlo al fútbol mexicano. Vamos a revisar cómo está el panorama, muchachos. Pero bueno, si les parece, arrancamos con este asunto del Tiva Sepúlveda, que se queda fuera de la lista final de 26 jugadores de México para asistir a la Copa Oro 2025. ¿Y cuál es el panorama de los seleccionados que tiene el Guadalajara de cara a la pretemporada? Bueno, pues el Tiva Sepúlveda forma parte de un grupo de futbolistas que fueron cortados de la lista final para la Copa Oro. Sin embargo, el Tiva, Purata, Ramón Juárez, Jeremy Márquez, Emilio Lara, que son los otros que no alcanzaron a entrar en esta lista final, van a viajar de todas maneras este jueves con la selección a Estados Unidos, a Salt Lake City, para enfrentar esta serie de partidos amistosos. Primero en Salt Lake contra Suiza y después en Carolina del Norte contra Turquía. Una vez que terminen ese partido contra Turquía, el Tiva Sepúlveda y los jugadores que ya no formarán parte de la Copa Oro van a regresar y van a reportar con sus clubes. Entonces, el Tiva Sepúlveda alcanzará a Chivas en la parte final de la pretemporada de playa que se está realizando en Isla Navidad. Ese es el panorama con el Tiva Sepúlveda. Ahora, el asunto con Efraín Álvarez, el Piojo Alvarado y el Tala Rangel, que sí se quedaron en la lista final de 26, bueno, pues ellos obviamente harán el viaje también a Estados Unidos para los amistosos contra Suiza y Turquía, y después se siguen el verano con la selección mexicana en la Copa Oro. ¿Cuándo van a regresar estos jugadores a reportar con el Guadalajara? Bueno, pues si calculamos o estimamos que México puede alcanzar por lo menos la final de la Copa Oro, eso es el 6 de julio. Entonces, los futbolistas de Chivas, el Piojo, Tala y Efraín Álvarez, pues estarían regresando el lunes 7, y ya de ahí veremos si les dan unos días de descanso y ya después reportan. Así que ahí está el panorama con los seleccionados nacionales, y esto, digamos, en cierta manera, el regreso los primeros días de julio, pues sí le va a quedar a Chivas bien, porque resulta que el cambio que se está realizando en la cancha del Estadio Akron, ya ven que le están cambiando el pasto para tener el césped que la FIFA pide de cara a la Copa del Mundo del 2026. Bueno, este cambio de césped le provocó a Chivas que se tuviera que reprogramar el partido de la jornada 1. Ya se dio a conocer el calendario de la Apertura 2025 oficial por parte de la Liga MX. Y tal y como se los informé hace unos días, la jornada 1 estaba programada para que fuera Chivas contra Tigres en el Estadio Akron el 12 de julio. Sin embargo, por esta situación del terreno de juego, este partido de la jornada 1, Chivas contra Tigres en el Akron, se reprogramó para mediados de septiembre. Esto significa que en la jornada 1, cuando arranca el torneo, Chivas no va a tener actividad en la primera fecha porque es ese Chivas contra Tigres. Entonces, ¿cuál será el debut del Guadalajara en este certamen? El debut oficial de Gabriel Milito, pues será hasta el sábado 19 de julio en la jornada 2, cuando visite a los Esmeraldas de León. El primer partido que va a jugar Chivas en el torneo será en la jornada 2 contra el León, y se va a enfrentar con Fernando el Nene Beltrán. Así que ya tiene de entrada ese condimento, por supuesto,
ese partido de la fecha 2. El primer partido de Chivas como local se tiene programado para la jornada 3 contra el Atlético de San Luis. Ya haremos un video desmenuzando cómo está el panorama del calendario completo. Si ustedes lo quieren revisar, lo pueden checar en la página de la Liga MX. Ahí se revisa el calendario completito y ya haremos un video específicamente de cómo está acomodado el calendario, la dificultad de inicio, en medio, al final, cómo está ese panorama. Pero bueno, sí, importante recalcarles este asunto de que el cambio de cancha que se está haciendo en el Akron, pues modificó el partido que estaba para la jornada 1, se tuvo que reprogramar por este cambio de cancha, pero ahí está, el Chivas contra Tigres estaba en la jornada 1. Así que bueno, vamos a pasar finalmente, muchachos, a esta información que se da a conocer y que corroboró nuestro buen amigo y compañero don David Medrano respecto de que el Necaxa y la dirigencia o un directivo del Necaxa, Pepe Anán, está en Argentina hablando con Fernando Gago, para que tome las riendas del Necaxa una vez que se haga oficial la salida de Nicolás Larcamón, actual todavía técnico del Necaxa, para irse a Cruz Azul. Ya sabemos cómo está esta novela. Cruz Azul ganó la Conca Champions con Vicente Sánchez, no se lleva bien con Iván Alonso y entonces Vicente Sánchez saldrá de Cruz Azul y se habla de que ya estaría prácticamente todo arreglado para que Nicolás Larcamón, Cruz Azul pague la cláusula de rescisión del Larcamón pase a la máquina y entonces el Necaxa, ¿con quién se quedaría? Bueno, pues estarían buscando a Fernando Gago después de que fuera despedido a principios, en las últimas semanas, de Boca Juniors, ¿no? Recuerden ustedes que Fernando Gago en octubre del año pasado se fue de Chivas, votó al Guadalajara a la mitad del campeonato para irse a cumplir el sueño de dirigir a Boca Juniors y después de una serie de malos resultados, Fernando Gago hace unas semanas fue despedido de Boca y resulta que ya el Necaxa lo está buscando. Bueno, pues ahí está, ahora sí que cada quien bajo su propio riesgo, ¿no? Porque ya sabemos cómo se las gasta el técnico argentino Fernando Gago, que a la primera de cambio, que llegue alguna situación tentadora para él desde su país o a nivel internacional, pues lo más probable es que deje votado al Necaxa, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo va avanzando este tema. Por supuesto, estaremos al pendiente, muchachos. Y finalmente los dejo con estas imágenes que tenemos de la pretemporada que está haciendo Guadalajara en Isla Navidad. Este día fue el primero de los trabajos muy intensos, trabajos a doble sesión que ha tenido el rebaño sagrado, la parte más importante de la pretemporada por el aspecto físico. Entonces ahí tenemos ya al plantel realizando estos trabajos en la zona donde está el club de golf, ¿no? En el campo de golf. Así que ahí están estas imágenes que tenemos para ustedes de la pretemporada de Chivas que arrancó en Isla Navidad y que esta parte se va a prolongar hasta la próxima semana, cuando ya después Chivas enfrente al Tapatío en Colima, en lo que será el estreno de Gabriel Milito como director técnico del Guadalajara. Muchachos, así tenemos la información al momento. Estaremos dándoles, por supuesto, seguimiento a diferentes temáticas y cualquier cosa nos volvemos a conectar.